Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacer una muy breve presentación mía. Yo soy Ricardo Piñeiro Prince, soy el director del CEIRET. El CEIRET es el Centro de Estudios e Investigación en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, en el centro, en el CEIRET, hacemos investigaciones que tienen que ver con un acercamiento riguroso, sistemático de las relaciones del trabajo, de las relaciones laborales. Y este centro tiene básicamente su origen en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Ahí se forman licenciados en Relaciones del Trabajo y estamos intentando que de ese colectivo de estudiantes y profesores puedan surgir también investigadores para nuestro centro. De tal manera que ya hay, desde hace unos cuantos, casi 2 años, que yo estoy dirigiendo el centro, hay investigaciones, hay proyectos de investigación, y ustedes están viendo en pantalla este ciclo de web seminars que tienen que ver con cuestiones de la vida de los actores laborales, y en general son temas que intentamos que tenga su singularidad, un enfoque interdisciplinar, y que nos pueda ayudar en este contexto que ahora se ha denominado esta nueva normalidad. En este sentido, hoy es el primer webinar que hacemos. Yo quiero presentarlo y desde ya agradecerle a Ariel por estar con nosotros. Ariel es psicólogo, psicoanalista, egresado de la UBA. Los conocimos hace un tiempo atrás. Me ponen que se corta ahí, Paula. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, nos conocimos a Ariel con motivo hace unos años atrás, y ya tiene unos cuantos años, de su libro Empresas en Construcción. Me pareció una obra muy interesante, por lo cual le pedimos en el día de hoy que nos ayude a pensar un concepto que a mí, cuando me lo comentaba, me pareció muy interesante, que es el futuro y el porvenir, una herramienta en tiempos de turbulencia. Yo creo que es muy interesante el enfoque que le da Ariel a su presentación, así que sin más, los paso con María Roda, que colabora conmigo en el CEIRET y que le va a dar un marco de funcionamiento a este web seminar. Y bueno, les agradezco de ya a todas y a todos los que están, y a su disposición para que nos escriban o nos sugieran temas que sean en su interés. María, adelante, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Simplemente un par de pautas para hacer una buena convivencia mientras dure el webinar. Ariel va a estar hablando aproximadamente 60 minutos. Les pedimos silenciar los micrófonos, ¿sí? para que podamos tener un lindo ambiente todos. Procurar que la imagen ambiente no genere distracciones. En tal caso, si están haciendo otra cosa, preferible apagar la cámara. Concluido la exposición de Ariel, va a haber un espacio para preguntas. En la parte de participantes en el chat, ahí tienen un botoncito para levantar la mano. Lo mismo abajo del todo, en la parte de reacciones, si algo les gusta o quieren aplaudir, tienen esa reacción por ahí. Sin más, voy directamente a compartir la presentación de Ariel, así que Ariel, apenas la comparta, cuando quieras empezar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer haber recibido la invitación de Ricardo, colaborar con esta nueva etapa, este nuevo momento y este proyecto, digamos, del CEIRET. Y le agradezco además también la colaboración de María, que con su gentileza y su disposición me ayudó a que pueda estar hoy con ustedes. Y bueno, y a la gente de CEIRET en general que estuvo apoyándola a ella también. Bueno, a ver, yo voy a trabajar con ustedes hoy 2 conceptos que en realidad no están diferenciados en el uso de la lengua,
las personas solemos usar indistintamente la palabra futuro y la palabra porvenir. Esa distinción que yo voy a introducir no proviene del uso, es una distinción que tampoco me pertenece totalmente porque en realidad la tomé de un filósofo de la educación que se llama Jorge La Rosa, perdón, y voy a tratar de construir esa diferencia que, insisto, no viene del uso del lenguaje, para que veamos la utilidad que puede tener manejar tanto una como la otra. Entonces, el objetivo de la charla, pasamos a al siguiente slide, el objetivo que yo me fijé, digamos, con esta charla es introducir las categorías de futuro y porvenir como inherentes y necesarias a la condición humana, señalar las diferencias entre ambas y por qué sería necesario en tiempos de crisis priorizar la categoría de porvenir, darle una mayor cabida a la categoría de porvenir, introducir además la idea de que cada una de ellas, de ambas categorías, tiene requerimientos subjetivos diferentes. Esto quiere decir que seguramente habrá personas con mayor disposición a pensar en términos de futuro y otras en términos de porvenir, y esto tiene que ver con su propia subjetividad. Y por último, pensar que ambas son necesarias, digamos, para poder lidiar, no sé por qué se está avanzando el PowerPoint, para poder lidiar con la incertidumbre. Quiero además comentarles que la idea de trabajar futuro y porvenir, en realidad surge de dos textos que yo escribí hace ya mucho tiempo. Uno, un texto bastante polémico, que era La crisis es la menos oportuna de las oportunidades. Y por otro lado, otro texto, ambos están en mi libro, que se llama Teoría de la indecisión. Ambas cuestiones, digamos, bordeaban los temas que hoy quiero hablar, y de alguna manera este tema es una continuación de esos dos textos, digamos. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva, y quiero arrancar con un suelo común, digamos. Creo que la idea del cisne negro es bastante conocida y manejada por todos. Un cisne negro, según Nassim Taleb, es un acontecimiento altamente improbable que produce consecuencias importantes a gran escala. Ahora, lo que quiero remarcar con esta idea es que no es altamente improbable per se, o sea, por sí mismo. La potencia del evento radica básicamente en el sistema de creencias que tiene la persona que dice haber padecido un cisne negro, de persona o de personas, digamos. Y cuando ese sistema de creencias hace francamente imposible o muy poco probable la emergencia de ese evento, es que se vuelve más significativo, ¿sí? Quiero decir, el cisne negro no es un evento importante por sí mismo, sino en función del sistema de creencias del cual partimos. Entonces, es la consecuencia directa y perdón, estoy sin audio, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ah, ok, no sé por qué, ahora sí. Lo que quería decir es que, digamos, que es la consecuencia directa y esperable de un juicio universal afirmativo preexistente. Para decirlo en criollo, si todos los cisnes son blancos, y mi creencia es que todos los cisnes son blancos, entonces es muy poco probable que yo pueda aceptar el toparme y reconocer la posibilidad de eventualmente encontrarme con un cisne negro. Y esto es así porque los juicios universales afirmativos se llevan muy mal con los particulares negativos, digamos, o con los particulares afirmativos. Es decir, si todos los cisnes son blancos, ningún cisne puede ser no blanco. Entonces, en parte la anécdota, digamos, del cisne negro, que es una anécdota ya muy conocida y no la voy a relatar, tiene que ver con un fenómeno inductivo donde vimos el primer cisne blanco, vimos el segundo cisne era blanco, el tercero, el cuarto, y al llegar al número 1000, generamos el esquema de que en realidad todos los cisnes son blancos. Entonces el problema no es el cisne negro, sino la creencia
a la que uno arriba, por vía inductiva generalmente, de que todos los cisnes son blancos. Entonces, la conclusión de esto es que cuando vivimos guiados por juicios o creencias de este tipo, resulta mucho más traumático cualquier evento que lo cuestione. Es decir, que lo que no entra por la puerta, inexorablemente e intempestivamente va a entrar por la ventana. Pasamos al próximo slide. Bueno, esta es una frase de George Steiner que a mí me gustó mucho. Dice, todos los usos del tiempo futuro en el verbo ser son una negación, aunque limitada, de la mortalidad. Las partículas era, será o sería, y la partícula sí de un condicional, son las claves de la esperanza. La esperanza y el temor son supremas ficciones potenciadas por la sintaxis. La esperanza encierra el temor al no cumplimiento, y el miedo tiene en sí un granito de esperanza, el presentimiento de su superación. Me interesaba particularmente porque Steiner lo que está haciendo allí es poniendo el acento en esta cuestión de las ficciones, es decir, esto tiene que ver con el sistema de creencias con el cual abordamos la realidad. Pasamos al siguiente, perdón. Entonces, estamos frente a estos dos conceptos que son los que yo quiero desarrollar hoy, que son futuro y porvenir. Pasamos a la próxima, que como les dije, proviene de Jorge La Rosa. ¿Qué podemos decir respecto del futuro? Yo decía que el futuro por ahí es el concepto más intuitivo, el más fácil de asimilar, el más frecuente, probablemente en nuestra práctica, el que desde el punto de vista psicológico es más sencillo de estos dos conceptos que yo les quiero traer hoy. ¿Qué podemos decir del futuro? El futuro se puede anticipar, digo, en nuestra creencia, ¿sí? Se puede proyectar, se puede predecir, se puede planificar y calcular. En todo caso son, digámoslo, los intentos de anticipar lo que vendrá, los intentos de proyectarlo, de predecirlo, de planificarlo y calcularlo. Básicamente lo que ponen en juego es que el futuro se construye. Se pueden tener de él expectativas razonables. Por ejemplo, cuando en determinadas organizaciones se piensa a partir de los escenarios, se está hablando de expectativas racionales. Yo imagino que si la situación transcurre de esta manera, entonces podemos tener un escenario positivo, uno intermedio y uno negativo. Esas son las expectativas razonables. Yo imagino y seteo de alguna manera, formalizo lo que vendrá. El futuro, dice La Rosa, depende de nuestro saber, porque yo construyo esos escenarios con la información que tengo, de nuestro poder, o sea, de nuestra capacidad de incidir en eso sobre lo cual yo estoy construyendo un escenario, y de nuestra voluntad. ¿Sí? Ustedes me podrán decir, pero ¿cómo el futuro depende de nuestra voluntad? No, no el futuro, sino la construcción del futuro. O sea, yo decido que voy a encarar el futuro por este lado, en este escenario, con estos productos, con esta estrategia, con esta política, etc. El futuro, a su vez, con relación al tiempo, se relaciona en términos de continuidad. ¿Sí? El futuro es una suerte de proyección, ¿sí?, que yo trazo en función de las coordenadas que hoy conozco. O sea que no hay forma de construir el futuro que no sea a partir del presente. Digamos, con esas coordenadas yo trato de imaginar qué es lo que vendrá. Entonces se presenta en términos de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que pienso en escenarios, pienso en estrategia, pienso en cómo vincularme con la competencia, con mis proveedores, etc. Estoy pensando, ¿y cómo voy a y con la intención de dominar aquello que yo estoy proyectando. Al futuro le cabe una frase, que voy a poner como una suerte de lema, que es, encuentro lo que busco. Es decir, en la medida en que yo voy construyendo esos escenarios, me voy a topar muy probablemente con lo que imaginé que ocurra. Pasamos a la siguiente.
Ok. Entonces, resumiendo, el futuro nombra la relación con el tiempo de un sujeto que es activo, ¿sí?, definido por su saber, por su poder y voluntad, un sujeto que sabe lo que quiere, planifica, fija metas, busca, encara y alcanza, o no. Pues puede ocurrir que después esto no se dé. Pasemos entonces a la siguiente, que es la que nos va a permitir introducir el concepto de porvenir. Por oposición, el porvenir no se puede anticipar. Vamos a empezar por la negativa. No se puede proyectar, no se puede predecir, no se puede planificar ni calcular. Si quieren, es del orden de la sorpresa. Por eso está en las antípodas, digamos, del futuro. No se pueden tener expectativas razonables porque entra dentro del terreno de lo inimaginable, digamos. Tenemos un claro ejemplo de lo que está ocurriendo acá, es decir, sí, ahora podemos decir retrospectivamente que había algunos informes que hablaban de la posibilidad de que en algún mercado lejano de China, de venta de animales vivos, algo de los virus pudiera pasar a los humanos, intercambios en ese mercado, pero de ahí a que alguien lo imaginara me parece que había realmente largo. No solamente que no son fáciles de imaginar o que representen expectativas, sino que además tienen que ver precisamente con la discontinuidad, es decir, con rupturas, son fenómenos disruptivos y fenómenos que son un acontecimiento, ¿sí? Cuando hablábamos de esto con Ricardo, yo le mencionaba que es un poco lo que me surge en estos días, digamos. Imaginaba un diálogo eventual entre dos parisinos el 13 de julio de 1789, ¿no? Donde uno le decía al otro, ¿y qué onda, che? ¿Cómo viene esto? No sé, para mí todo más o menos sigue igual. Tal vez haya un poco de movimiento, pero no creo que haya más que eso. Bueno, eso precisamente señala lo disruptivo de un evento. Y por otro lado, cosa que me parece muy interesante, también la dificultad de tener condiciones subjetivas para poder pensar lo que viene, ¿sí? Lo que viene en la medida en que uno está capturado en lo que viene siendo. Es muy complejo, porque los acontecimientos también, y esto no es un dato menor, producen transformaciones en la propia subjetividad, ¿sí? Por ejemplo, antes del 14 de julio, la noción de ciudadano no existía. La gente se empezó a sentir ciudadana a partir de la Revolución Francesa, y empezó a pensar como ciudadano. Entonces es muy difícil anticipar el efecto de un evento cuando todavía yo no estoy marcado subjetivamente por ese evento. Y eso es lo que diferencia un acontecimiento de un evento significativo de un evento más. O sea, producen transformaciones en la psique, en la subjetividad de las personas. Entonces el porvenir tiene que ver con esto. Y el porvenir no lo construimos ni lo diseñamos, sino que nos sale al paso, nos cruza, ¿sí? No está ahí. Y por otro lado, siguiendo con la negación, digamos, el porvenir es algo que escapa a la medida de nuestro saber, de nuestro poder y de nuestra voluntad. No depende de ninguno de ellos. Es más, cuestiona nuestro saber, muchas veces nos impotentiza, pensemos en la sensación que uno puede tener, no pudiendo resolver, no pudiendo compartir a veces en forma directa con las personas con las que querría estar, y tampoco tiene que ver con nuestra voluntad, ¿no? Es decir, simplemente se nos impone. Pasamos a la siguiente. Bueno, el porvenir entonces no lo generamos, sino que se produce. Tiene relación, dice La Rosa, con el quizá, y está situado entre lo posible y lo imposible, a mitad de camino, ¿sí? Por eso la palabra quizá le conviene, digamos. Hay pocas palabras que pueden resultarles acorde. La palabra quizá funciona correctamente con el porvenir. No es un posible cierto o seguro, porque si fuera así, sería un programa, sería algo programable y anticipable, y entonces sería más bien del orden del futuro. El porvenir, como les decía antes, irrumpe como un acontecimiento, es un quiebre del futuro.
es una suerte de sinsentido. Inicialmente lo vivimos como sinsentido. Y como decía, una suerte de cisne negro en un mar de planificación. Y le cabe la frase de Picasso, ¿sí? Yo no busco, yo encuentro. ¿Sí? La posición de él no es la de búsqueda, porque la búsqueda condiciona lo que se pueda hallar. Él está receptivo y dispuesto, en estado de disposición, respecto de lo que le sale al paso. Dicho sea de paso, ya que veníamos hablando de esto con Ricardo anteriormente, esta es la posición del creativo. El creativo es el que se deja tomar por lo que surge, por lo que aparece, no por lo que planifica, ¿sí? Y me parece que eso es un apunte interesante para tomar el tema de la creatividad. En la siguiente diapositiva, en la siguiente slide, pueden ver una frase de Hermann Hesse, la voy a leer yo, tienen ahí el libro, de Hermann Hesse sobre Siddhartha, que dice, cuando alguien busca, suele ocurrir que sus ojos solo ven aquello que anda buscando, y ya no logra encontrar nada ni se vuelve receptivo a nada, porque solo piensa en lo que busca, porque tiene un objetivo y se halla poseído por él. Buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre. Y cuando dice libre, se está refiriendo a libre de todo presupuesto, libre de toda planificación, libre de toda proyección y de todo proyecto. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de porvenir, estamos nombrando la relación con el tiempo de un sujeto receptivo y abierto, dispuesto. No tanto pasivo, porque no es que por estar dispuesto es pasivo, sino que es paciente, pero también es pasional. Y se posiciona desde un no saber, tolera el no saber, tolera la angustia que puede producir no tener los recursos a mano para resolver lo que está viniendo. Por eso es una figura que se lleva muy bien con lo incierto. Está alejado de toda prepotencia o todo afán de dominio, tomando en cuenta sus limitaciones y sus potencialidades. Pasamos a la próxima. Entonces, cuando una empresa o alguien decimos que tiene mucho futuro, o tiene exceso de futuro, estamos diciendo que tienen claro lo que quiere, que tiene un proyecto propio, que toma el presente como un recurso a utilizar y aprovechar para alcanzar una meta, que se crea a sí mismo, se construye a sí mismo y se recrea, que es capaz de llegar a ser algo importante y que es ambicioso. ¿Sí? La construcción de futuro implica una cierta ambición. Seguimos con la próxima. Entonces, cuando hay un exceso de futuro, ¿sí? En general, por la predominancia y la potencia, a veces como bastante excluyente entre un modelo y el otro, entre el que funciona predominio de futuro y el que funciona predominio de porvenir, mucho futuro limita las posibilidades del porvenir. Entonces, es necesario una cierta, no sé si la palabra sea entrenamiento, pero desafiarse de alguna manera en las posiciones más rígidas, más establecidas, más futuristas, para poder de alguna manera hacer lugar a eso que precisamente no tiene un lugar predefinido en nuestra planificación, en nuestra proyección. Algo similar, si quieren, trazando un puente, justamente con la creatividad, de lo que plantea De Bono con relación a los sombreros, ¿sí? Es decir, cuando alguien tiene un sombrero dominante o tiene un perfil dominante, ese sombrero va a eclipsar muy probablemente a los otros. Y le hace falta un cierto trabajo de, digamos, si quieren, de desafío, de entrenamiento, para ejercitarse usando los otros sombreros para tener una visión más abarcativa y más realista también de lo que pueda ocurrir. Y esto en términos de incertidumbre es muy importante. Es decir que, insisto, el problema es que a veces una de estas categorías, porvenir o futuro, lo mismo que alguno de los sombreros, puede arrogarse la representación de todo el resto, digamos, de la personalidad o de los otros jugadores que están dentro nuestro, ¿sí? Porque nosotros somos uno, pero somos muchos también.
El problema es que alguno eclipsa a los otros jugadores que también están dentro de nuestro equipo. Pasamos entonces a la siguiente. Entonces, el porvenir es apertura a lo desconocido, es disposición a lo que vendrá, es dejarse de sorprender, no temer a lo diferente, no temer a lo distinto, es permitirse cierta deriva, perderse para poder encontrarse, pero desde otro lugar. Y además es pensar que no hay viaje sin accidente, ¿no? Un concepto que yo quisiera también acercarles y del cual se puede fácilmente establecer relaciones con esto que yo estoy trayendo hoy, son las nociones de transparencia y quiebre dentro del coaching ontológico, ¿sí? El porvenir está muy asociado con el quiebre, ¿sí? El quiebre es, digamos, la transparencia es la suposición de que los fenómenos ocurren tal cual como los pensamos. Si yo giro la canilla, va a salir el agua, ¿sí? Ahora, el quiebre se produce cuando hay corte de agua. Cuando yo giro la canilla y encuentro que esa causalidad, digamos, que yo le supongo y ligo, como diría Hume, criticando la noción de causalidad, ¿no? Si primero viene uno, después viene el otro, ligo causalmente los dos fenómenos y establezco una relación. Ahora, esa relación no es forzosa. La inmensa mayoría de las veces es forzosa y ocurre, pero cada tanto ocurre una vez donde esa relación forzosa se rompe. Y justamente nos plantea un quiebre, ¿no? El quiebre es lo inesperado. Entonces, dejar de lado la omnipotencia implica hacer lugar a los quiebres y perder el miedo, que puede significar que un recurso que imaginábamos que iba a estar presente pueda no estarlo. A su vez también el porvenir tiene una gran ventaja y es que hace lugar a lo espontáneo, al cambio que nos transforma, convive muy bien con lo ambiguo y con lo incierto. Y hay una pregunta que me parece que es central y es, ¿qué tan dispuestos estamos a convivir con la incertidumbre? Y de esta forma hacer lugar al porvenir. Digo, es bastante complejo esto y requiere, insisto, que nos preguntemos, porque en general nuestra respuesta frente a las situaciones de quiebre es más bien del orden del futuro y no del orden del porvenir. Las empresas, pasamos a la siguiente, por favor. Las empresas que tienen un exceso de futuro tienen una forma que muchas veces, no siempre, pero muchas veces la burocratizan. Pierden espontaneidad y reflejos. Los americanos, por ejemplo, en las organizaciones muy grandes hablan del síndrome Titanic, ¿no? Es decir, la dificultad de cambiar sobre la marcha frente a alguna situación inesperada. Las organizaciones que tienen exceso de futuro también se vuelven rígidas y sostienen a ultranza el modelo consistente en planificación, evaluación, ajuste del desvío y vuelta a comenzar. Se vuelven lentas para la reacción, en particular cuando ocurre algo que no está contemplado en su esquema. Viven permanentemente diseñando procesos y protocolos, y está bien que lo hagan. No es que eso esté mal, el problema es cuando eso excluye otras posibilidades. Una frase que me parece que puede ser un buen desafío para las empresas que tienen, o las organizaciones, o incluso las personas que tienen un exceso de futuro, es los materiales más resistentes, y esto yo también, aparte soy psicólogo clínico, lo uso bastante en relación al tema de los supuestos límites, pero digamos, los materiales más resistentes no son precisamente los más duros. Los más resistentes son los más flexibles. Y esa es una enseñanza que me parece que es interesante para aplicar en general. A su vez, para no pensar que el porvenir es la octava maravilla, pasamos al próximo. Las empresas con exceso de porvenir son empresas generalmente caóticas y anárquicas. Son resistentes a cualquier intento de planificación y ordenamiento. Son reacias, repelen, ¿no?
la planificación y el ordenamiento, se disuelven muchas veces por su afán de ser espontáneas. Son pura potencia, ¿no? Se debilitan porque no cuentan con herramientas conocidas para afrontar los problemas, ¿no? Eso es una seria debilidad de organizaciones o personas que funcionan a predominio del porvenir. Entonces, una frase que yo tomaría como desafío para quienes están habitados por el exceso de porvenir es que lo instituido, lo establecido, no es necesariamente ni malo ni obsoleto, ¿no? Es decir, es necesario que haya una parte de lo instituido, y acá, bueno, para los que conozcan un poquito de las teorías, digamos, de los institucionalistas franceses, tiene que ver con la oposición entre lo instituyente y lo instituido, ¿sí? Es una oposición bastante cercana a lo que yo estoy hablando. Como ven, uno va encontrando muchas asociaciones y intuitivamente pueden entender que lo instituido es aquello que se produjo como efecto de un movimiento determinado, que quedó establecido, quedó fijado. Lo instituido es letra, ¿sí? Cuando lo instituyente es la fuerza que empuja el escribir, ¿no? Pero la letra tiene esta cuestión de la imborrabilidad, es indeleble, digamos. ¿Podemos pasar a la próxima? Sí, se quedó trabado, tenía Ah, problemas ok. de internet. Bueno, si no la voy comentando, no hay problema. Bueno, entonces, ¿cómo podemos promover el porvenir? Me interesa, creo que el futuro resulta bastante claro en el modo, digamos, que se suele dar en las organizaciones. ¿Cómo podemos incentivar o desarrollar algo de esta posición respecto al porvenir? Bueno, parto de esta frase que dice tomar caminos que no conduzcan a Roma, ¿sí? Que nos permitan de alguna manera ir circulando por la vida. Incorporando personas que trabajan en contextos menos estructurados, autónomos, con capacidad de decisión. Ricardo precisamente me transmitías esta idea de cómo pensar el tema del arte, digamos, y justamente acá yo lo mencionaba, cómo pensar el tema del arte en las organizaciones. Bueno, me parece que el porvenir es una categoría que tiene una fuerte familiaridad con lo artístico, ¿sí? Ya lo vimos en el caso de Picasso, y me parece que la relación es bastante cercana. Buscar heterogeneidad, diversidad de perfiles, ¿no? Esto siempre es del tema, del punto de vista de la selección de personal, estoy metiéndome ahí porque es la puerta de entrada, o sea, ¿cómo hacemos para que las organizaciones tengan heterogeneidad y diversidad? Bueno, tratando de promoverla en el momento de buscarla, y no buscar gente como la que ya tenemos. Y ahí me permite introducir un pequeño concepto, ya también hablamos antes de arrancar respecto de Maturana, y un concepto que a mí me parece muy interesante. En general los organismos mejor adaptados son aquellos que tienen más heterogeneidad dentro de su interior y por eso pueden responder a las demandas heterogéneas del exterior. Esto quiere decir que cuanto más diversidad podamos incluir sin que se produzca un efecto disolvente, ¿sí? Pero cuanto más diversidad podemos incluir en una organización, más capacidad de generar respuestas a las demandas que vengan del entorno, ¿sí? Digamos, como variación respecto de la teoría darwiniana, uno podría decir que eso no es solamente la adaptación al ambiente, sino la capacidad de dar respuesta a las posibles demandas que pueda tener el ambiente y a las demandas heterogéneas que nos pueda generar el ambiente. Bueno, también entonces buscar heterogeneidad, incluir espacios menos estructurados y estimular la creatividad de los integrantes. Cuando digo estimular, y ahora me anticipo un poco al punto siguiente, es premiar, ¿sí? Las organizaciones tienen sistemas de premios y castigos dentro de sus valores, de los valores organizacionales, claramente establecen, incluso a través de los héroes y los villanos, digamos, que promueven, los personajes que forman la cultura organizacional, a quién se premia, quién es el destacado, ¿sí? Y por qué lo es. Bueno,
incluir que el destacado puede ser un creativo, estimular desde todo punto de vista los aportes que se puedan efectuar desde dentro de la organización. Bueno, el cuarto punto es el que acabo de mencionar, que la cultura debe identificar y premiar a las personas creativas, y por otro lado también invitar a innovadores, ¿sí? Pasamos al próximo. Bueno, por otro lado también, y esto creo que es un dato importante, todos decimos que en realidad es bueno contemplar el error, digamos, incluirlo como posibilidad y no condenarlo. En la práctica creo que esto no se da demasiado. Habría muchísimo que hablar de esto. Me parece que hay toda una cultura de la formación de profesionales que trabajan o que se desempeñan dentro de organizaciones que tuvo que ver durante muchos años con la promoción de casos exitosos, ¿no? Yo tengo una postura muy crítica respecto de esto, porque la verdad es que de los éxitos es bastante difícil aprender algo. Me parece que está bueno, y además no olvidarse que por cada uno de esos éxitos que se lograron, en uno de esos casos exitosos, seguramente hubo muchos fracasos que lo precedieron y tal vez fracasos posteriores, ¿no? Esta idea de una cultura exitista que permanentemente forma a las personas que intentan reproducir los éxitos, y la verdad es que es bastante complejo pensar qué es lo que determinó que un caso fuera exitoso, y la reproducción de esto es bastante más complejo aún. Entonces, posibilitar el error y no condenarlo, entendiendo que el error es parte del aprendizaje. Y por último, destacar los cambios producidos por los aportes de cada uno. Me parece que las organizaciones tienen que poder establecer una historia de las transformaciones que generaron. De la misma manera que uno puede ver la historia de las decisiones que se tomaron, buenas o malas, los horizontes que permitieron y los que impidieron cada una de las decisiones tomadas, me parece que está bueno también hacer una suerte de construcción retrospectiva de las modificaciones que se pudieron haber producido y cómo impactaron. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, acá yo quise traer un ejemplo que me parece bastante palpable, bastante concreto, bastante material, de estas dos categorías. Y tienen que ver con los modos en que podemos planificar un viaje. De paso les comento, hay un libro muy interesante de Onfray que tiene que ver precisamente con las posibilidades de viajar, ¿no? Una teoría del viajero. Al menos el primer capítulo es muy interesante. Entonces decía, acá hay dos modos de viajar. Uno puede claramente planificar un viaje, construir todo el viaje, sacar los pasajes, reservar los hoteles, averiguar qué sitios de interés hay, con lo cual estamos dentro del orden del futuro todo el tiempo. Lo que vamos a hacer con eso es asegurarnos ver lo que ya sabemos que vamos a ver. Vamos a ir a ver el cambio de guardia, digamos, en el Palacio de Buckingham, o vamos a ir a ver la Torre Eiffel. Entonces lo que vamos a ver es eso. Entonces contratamos, digamos, una persona que nos preste ese servicio, un guía, a lo sumo nos contrata, pero nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir. Lo que queremos hacer es que se despliegue todo eso que vamos planificando a medida que vamos avanzando en el viaje. Obviamente, desde esa lógica, por supuesto que va a haber accidentes, va a haber demoras, va a haber dificultades, todo lo que uno pueda imaginar, pero uno está construyendo el futuro en ese modo de viajar. O sea, hacer turismo es básicamente eso, es construcción de futuro. Ahora, la otra foto nos muestra dos personas como mochileros, digamos, que por supuesto equipan la mochila, y la mochila tiene un grado de futuro en cuanto a lo que yo imagino que me puede demandar el hecho de salir a viajar a determinado lugar, pero no tengo idea de lo que me va a ocurrir, no sé lo que va a pasar en cada esquina. Puede ser que de repente no voy con un plan prefigurado, me llevo algo de dinero, por supuesto, o tal vez puedo ir y trabajar y mientras voy viajando. Entonces, digo, opongo estas dos lógicas que tienen que ver con personas que están dispuestas de alguna manera a que
y será que el camino me lleve, voy a ver qué me interesa, perderse en una ciudad, ¿sí? No ir a ver algo, sino dejarse llevar por la ciudad, y ver qué va ocurriendo. Me parece que estas dos formas ilustran muy claramente los dos estilos de viaje, digamos, ¿no? Bien, entonces, y lo que también quería agregar es que en algún punto, y después los vamos a ver en unos cuadros gráficos que preparé, digamos, a modo de resumen de toda esta cuestión, que hay una suerte de oposición entre futuro y porvenir que puede solaparse con la relación entre arte y ciencia, ¿no? Es decir, algo del orden de lo artístico en cuanto a ir permitiéndonos ver qué es lo que la materia, sea el lienzo, sea el mármol, nos van produciendo en el momento en que vamos abordándolo. Lo podemos también imaginar, por supuesto que se puede hacer arte desde el punto de vista del futuro también, porque yo ya diseño y después traslado al mármol esto, pero bueno, eso es simplemente una cuestión técnica. En todo caso, el diseño original puede ser artístico, digamos. Y la ciencia, que básicamente es método. Y si es método, tiene que ver con seguir un determinado protocolo. Por supuesto que en la ciencia podemos encontrarnos con que la realidad desmiente la hipótesis con la que trabajamos, en cuyo caso ahí habría un quiebre, ¿sí? Pero, y eso está contemplado, porque uno no investiga para probar lo que ya sabía, sino precisamente para ver qué es lo que descubre. Si no, no habría ningún descubrimiento, ¿no? Bueno, y vamos a pasar al siguiente, donde de alguna manera quiero resumir, quiero plasmar las cuestiones que les fui diciendo. En cuanto a la direccionalidad, el vector, podríamos decir, la orientación, en el futuro va del sujeto al mundo, ¿sí? Por eso hablaba de la voluntad y del poder. Es el sujeto el que intenta modelar el mundo. Le podrá salir bien o salir mal, ¿no? Recuerdo una frase de un filósofo, en realidad no se sabe muy bien quién la dijo. Desde el punto de vista del contenido de la frase, yo podría decir que parece más bien una frase hegeliana, sin embargo dicen que lo dijo Locke. Y la frase es: si la realidad no es así, peor para ella, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esta prepotencia de la lógica racional. Es decir, si la realidad no se está adecuando a lo que yo pienso, bueno, está mal la realidad. A su vez, el vector que, digamos, centraliza el movimiento dentro del porvenir va del mundo hacia el sujeto. Por eso me refería a aquello que nos sale al paso, ¿no? Y a la disposición que tenemos que tener para, de alguna manera, alojarlo. Al porvenir, eso es otra cuestión, se lo aloja, ¿sí? Hay mucha resonancia de muchos conceptos que uno podría ubicar. Por ejemplo, el concepto de natalidad de Hannah Arendt, no vamos a entrar en eso, pero tiene que ver con alojarlo, ¿sí? La actitud en cuanto al futuro es de proyección, ¿sí? Proyecto, digamos, diseño, y en cuanto al porvenir es la apertura y la receptividad. Y fíjense que si en uno predomina el movimiento hacia el afuera, eso hace que estemos poco dispuestos al movimiento que va hacia el adentro, ¿no? Entonces, el siguiente punto tiene que ver con la posición subjetiva. En el futuro hay un intento de control o de dominio omnipotente, en algunos casos, de la realidad. Parte del lema, digamos, positivista era saber para prever, ¿sí? El conocimiento está orientado al dominio de la naturaleza. Esto es, si quieren, la bandera, digamos, de toda la historia del positivismo y gran parte del pensamiento occidental, dominar la naturaleza, ¿sí? Ese intento de dominio es lo que hoy nos está cobrando unos cuantos problemas, porque hoy recibimos
la contrapartida de eso en términos de polución, en términos de aumento de la temperatura, efecto invernadero, etc. Entonces, la posición subjetiva que caracteriza al porvenir es una permeabilidad, ¿no? Un dejar pasar, un asimilar eso, aunque sea distinto a lo que imaginé, alojarlo, metabolizarlo, ¿no? Ver de qué se trata, qué puedo hacer con esto, y no rechazarlo in limine, ni bien aparece. En cuanto a la búsqueda, obviamente, lo que decía anteriormente, en el futuro hay confirmación de hipótesis. Como decía Hermann Hesse, uno encuentra lo que ya estaba buscando. Sus ojos están condicionados a eso. Y lo que predomina en el ámbito del porvenir es la sorpresa, es la novedad, y precisamente la caída de hipótesis. Y subrayo, una cierta actitud psicológica, no solo de tolerar la caída de las hipótesis, sino de alojarla, de recibirla, y de saber que eso es el punto de partida hacia un nuevo pensamiento, hacia un nuevo esquema, digamos. Hay un teórico, un filósofo que se dedicó a la creatividad, se los recomiendo, que se llama Luc de Brabander. Hay un par de cursos de él en Coursera, que él dice que no se trata de pensar fuera de la caja, ¿no? Out of the box, como repiten, digamos, muy rápidamente muchos pensadores americanos, sino de cuestionar las cajas que tenemos, eventualmente para producir otras, pero de un trabajo, digamos, no disolvente en sí mismo, sino ir pensando en nuevos esquemas que nos permitan abordar la realidad de otro lugar, ¿sí? No esta cosa más anárquica de que hay que pensar fuera, porque la verdad es que me parece que es palabra vacía en el punto de que siempre lo vamos a pensar desde algún lado, ¿sí? Entonces lo que él dice es, me parece más saludable cuestionar las cajas que tenemos que vivir permanentemente pensando o con la ilusión de que podemos disolver las cajas. Entonces, el objetivo en el futuro es transformar. El objetivo en el porvenir, y esto me parece interesante, es transformarse, ¿sí? O sea que el trabajo en relación al porvenir implica, a su vez, que uno vaya cambiando de posición respecto de cómo se sitúa en relación a las demandas del mercado, las demandas de los competidores, de los proveedores, de quien sea, ¿no? Implica una suerte de cambio de posición. Bueno, el campo paradigmático, como decía antes, de uno es la ciencia, del otro es el arte. Los esquemas mentales, básicamente el futuro lo que hace es validar o convalidar, y el porvenir hace del cuestionamiento de los esquemas mentales su brújula, ¿no? Se me ocurre ahora otro paralelo, que trabajo para otra cuestión, pero que podría ilustrar esta suerte de oposición, que es la diferencia entre orientarse en el mundo con una brújula o con un GPS. ¿Sí? Con un GPS nosotros ya sabemos a dónde queremos ir, y lo que hacemos es generar un dispositivo que nos va a indicar el camino de cómo llegar hasta ahí. Y eso es la planificación por escenarios, etc. La brújula, o sea, donde todo ese saber ya está contenido y simplemente lo que hacemos es pasivizarnos en algún punto, digamos, dejando que nos lleven a ese lugar. En cambio, la brújula requiere una cuestión donde permanentemente hay que situarse, hay que volver a orientarse, hay que construir por oposición al norte o el punto de referencia a dónde estoy parado. O sea, tengo que trazar permanentemente coordenadas que ya me vienen dadas con el GPS. Y cuanto al efecto, digamos, el futuro instala. Esto es un tema interesante, ¿no? Como cuando uno dice, el gobierno estableció una agenda, ¿sí? Uno instala, uno crea el porvenir. Esto es crea el futuro. Esto es algo que el coaching ontológico descubrió muy tempranamente, que es el poder generativo de la palabra, ¿sí? Y saber que la palabra no sirve solamente como una herramienta para describir o relatar algo que ocurre en otro ámbito, sino que la palabra crea realidades. Y esto tiene que ver con el efecto futuro. O sea, la palabra instala una situación. Si yo digo, voy a construir un edificio,
todavía no hay nadie, no está el terreno, yo estoy averiguando, pero no está el terreno, no está la empresa constructora, no está la desarrolladora, y yo ya puedo empezar a idear cómo va a ser ese proyecto. O sea que de alguna manera eso tiene presencia. Y si me permiten, quiero agregar tal vez una anécdota que es bastante conocida, bastante difundida, y a mí me ha resultado muy útil para muchos conceptos, digamos, de lo que tiene que ver con el campo organizacional, que es la anécdota de los tres obreros. Y básicamente tiene que ver con tres personas que en apariencia hacen lo mismo. Entonces, una persona se acerca al primero y le dice, ¿usted qué está haciendo? Y el obrero le dice, mire, yo pongo ladrillo, pongo cemento y después pongo otro ladrillo. Un par de metros más hacia la derecha hay otra persona que, insisto, hace aparentemente lo mismo y se le acerca a la misma persona y le dice, ¿usted qué está haciendo? Y esta persona, y el obrero le contesta, yo estoy construyendo una pared. Y después va a la tercera persona, le hace la misma pregunta, y la respuesta que le da es, yo estoy construyendo una catedral. Y ahora uno mira, y lo único que mira es un balde con cemento, los ladrillos, una pila de ladrillos, y una pared a medio construir. Y la pregunta es, ¿quién instaló ahí, en la cabeza de este obrero, esa catedral que no está? Bueno, esa para mí es la definición de liderazgo. ¿Sí? El liderazgo es el que transforma esa visión, ese futuro, y de alguna manera lo instala y lo permite, digamos, que una persona se represente ese objetivo, un obrero, y lo transforma además, y ese es el milagro del liderazgo, en partícipe de ese proyecto. Porque él no está haciendo un trabajo, está construyendo una catedral. Y esa diferencia es abismal en términos de implicación. O sea que la posibilidad de instalar este futuro en la cabeza de este hombre, y por eso hablamos de visión, digamos, tiene que ver con el liderazgo. Por eso es sumamente importante, pero digamos que, como diría un pensador, no es lo mismo construir sobre la piedra que construir sobre la arena. Y en este momento nosotros estamos sobre base de arena, digo, en cuanto a la situación que nos toca vivir, a la incertidumbre, digo, que el anhelo de la piedra no nos puede enceguecer con respecto a lo que es necesario para poder construir sobre la arena. Entonces, volviendo a esto, uno instala en el futuro y se sorprende con la dimensión del porvenir. Y pasamos al siguiente. La mentalidad respecto del futuro, ¿no? Es una mentalidad pronosticadora. Esperamos que, imaginamos que, muy probablemente tal cosa, ¿no? Digo esto, piénselo en cualquier ámbito, cuál va a ser el precio, cuál va a ser el precio de lo que quieran, de acá a un mes, etc. Mientras que la mentalidad del lado del porvenir tiene más que ver con la exploración, ¿no? ¿Qué pasaría si? En cuanto a la meta, básicamente la construcción del futuro tiene la idea del puente, ¿sí? Es tratar de sortear el abismo, sortear la dificultad, o sea, la incertidumbre y la ambigüedad. Mientras que en el porvenir nos instala la cuestión de cómo es vivir con un nivel de incertidumbre alto, con un nivel de ambigüedad importante. Bueno, justamente el próximo elemento sería precisamente eso, mostrar que en el futuro la incertidumbre de alguna manera está regulada, ¿sí? Está presente, es un elemento, no es que no exista, pero, digamos, se la intenta mantener en un término bastante acotado, mientras que en el porvenir es alto. Bueno, el método consiste en extrapolar del presente y del pasado, es un método deductivo. El problema es que con la deducción que ha sido como la piedra angular del pensamiento
de Occidente durante muchísimo tiempo, sobre todo desde la lógica racionalista. El problema es que con el método deductivo no se aprende, porque es la inducción la que permite transformar los esquemas. La deducción lo que hace es aplicar los esquemas conocidos a la realidad existente, mientras que la inducción nos lleva por el camino inverso, ¿sí? Entonces, uno deduce, el otro induce. La perspectiva, bueno, es categórica, supone continuidad. Generalmente el pensamiento más ligado al porvenir es un pensamiento que trata de incluir lo complejo, por eso es tan difícil pronosticar. Digamos, un curso, digamos, que daba un filósofo francés, es el teórico, digamos, de la complejidad. Él decía, si nos situamos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el asesinato del archiduque, digamos, en el momento preciso, es muy difícil imaginar por qué eso desencadenó después una guerra que fue denominada la Gran Guerra. Digamos, sin entrar en detalles porque es tan complejo que nunca voy a recordar el desarrollo, pero lo que desencadenó finalmente la Primera Guerra fue la interacción de ese evento con el complejo sistema de alianzas que tenían las distintas potencias que estaban en juego. De no haber existido ese sistema de alianzas, simplemente hubiera sido el asesinato de un archiduque. Pero él dice, lo que dice este filósofo, digamos, Edgar Morin, es que si lo hacemos de atrás para adelante, o sea, si pensamos los hechos retrospectivamente, es evidente que no había otra opción que se desencadenara la guerra, ¿sí? Entonces, el pensamiento sistémico, cuando uno puede incluir muchas variables, hace que algunos fenómenos sean más fáciles de comprender, ¿no? Pero en general tenemos, como decía antes, una lógica más causal. Bueno, y por último, el tipo de información que predomina en la construcción del futuro es mucho más cuantitativa, tiene pretensiones de objetividad y tiene que ver con la información conocida. Mientras que el porvenir requiere o se alimenta permanentemente de lo cualitativo, tiene mucho que ver con lo subjetivo, es decir, cómo me impacta a mí esto que me sale al paso, porque si efectivamente no me cambia, si no me desafía, no va a ser un quiebre para mi vida y por lo tanto tampoco va a ser un porvenir. Y en general puede ser cuestiones que sean conocidas o no conocidas. Bueno, y creo que pasamos a la última, que en realidad es simplemente el agradecimiento por el tiempo que me dedicaron y que espero haber sido claro, y si no lo fui, intentaré, digamos, ahora tratar de pensar las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, Ariel. Ahí tienen los datos de Ariel. Y mientras se hidrata un poquito Ariel, estuvo buenísimo, vamos a dar el espacio para preguntas. Pueden escribirla por chat o pueden levantar la mano y les damos la palabra. María Eugenia dice, muy rico como siempre, viniendo a Ariel, felicitaciones. Gracias, María Eugenia. Chicos, ya está abierto el espacio de preguntas. María, no encuentro la manito, la hago verbal a la pregunta. Bueno. Ariel, bueno, muchas gracias. Yo quería, digamos, desde el punto de vista de aquellos que estamos de alguna manera vinculados con el mundo organizacional, nosotros estamos muy acostumbrados en el mundo organizacional a hacer planeamientos estratégicos del negocio, planeamiento estratégico de los recursos humanos y demás. Acá creo que en este concepto del futuro y del porvenir se ponen en tensión estos planeamientos estratégicos. Entonces, a mí me parece que las organizaciones, eso que ponías vos, que intentan tener más futuro y en definitiva tienen menos porvenir. ¿Qué nos podés comentar con eso y tu visión sobre estos planeamientos de negocio, de las organizaciones?
sobre estos conceptos que vos estás comentando muy, muy inteligentemente. Bueno, agradezco la pregunta, digamos. Por supuesto que cuando uno quiere introducir un concepto que de alguna manera es un contrapunto con lo que se hace, no quiere decir que sea un disvalor o que sea una mirada negativa respecto de la práctica, digamos, del pensamiento estratégico. A mí me parece que es central, digamos. Lo que digo es que solo no resuelve el problema. ¿Sí? A ver, dicho en otros términos, yo presento, y esto pido que sea, digamos, escuchado porque me parece que es central. Yo presento esto en términos de un binario, de una oposición, pero que quede claro que esto no es uno o el otro, es y. Digamos, en general el pensamiento del o siempre va a empobrecer, ¿sí? No estoy diciendo vamos por el porvenir, olvidémonos del futuro, basta de planificación estratégica, déjense de romper con ese tema. No, estoy diciendo es tan importante uno como el otro. El problema es que no quedemos atrapados por la compulsión a la planificación estratégica. Siempre es, digo, mi prédica en esto tiene que ver con, tratemos de flexibilizar esto, incorporemos miradas que tal vez sean, que atraviesen la planificación estratégica, precisamente para poder tener más capacidad de respuesta. Insisto, como decía antes, la heterogeneidad, y la heterogeneidad implica planificación estratégica y también porvenir, nos da muchas más herramientas para abordar lo incierto. Lo que creo es que es sumamente peligroso dejarnos llevar por el exceso de porvenir o dejarnos llevar por el exceso de futuro, digamos. Pero que es necesario que coexistan ambas cuestiones. Si querés, Ricardo, en otros tiempos, esto se decía de otra manera, tal vez en realidad uno tenga poco mérito simplemente de reactualizar desde otro contexto, con otro discurso, con otro lenguaje, una polémica que es anterior, que es cómo pensar en los límites del paradigma. ¿Sí? No puedo decir que eso sea muy novedoso. Digo, esto en la década de los 60 ya se planteaba, ¿no? Incluso el pensamiento de algún creativo que diciendo todo lo que funciona hay que romperlo. ¿Sí? Entonces digo, todo esto de alguna manera, digo, pero yo no acuerdo con que todo lo que funciona hay que romperlo. No nos va a dar el tiempo, pero junto con mi colega, digamos, Norman, que está, digamos, escuchando la charla de hoy, él diseñó, digamos, un esquema hace mucho tiempo, que es el esquema de los 3 horizontes, que es un esquema que ayuda a pensar en términos de construcción de futuro. Y en todo caso, lo que, digamos, siendo el horizonte 1, digamos, nuestra realidad de los procesos, los productos, los servicios que hoy estamos desarrollando, siendo, si quieren, el horizonte 2, lo que estarían en investigación y desarrollo, ¿sí? Los que forman parte de lo que aún, lo que sería el alfa, ni siquiera el beta, el alfa en un software, ¿no? Digo que todavía se está pensando un nuevo producto que se va a lanzar, se está de alguna manera pensando cómo va a ser, se le está dando forma a eso. Ese sería el horizonte 2. Y el horizonte 3 son muchas cosas que, de repente, ocurrencias que podemos tener, que pueden ser como ideas fantásticas, casi delirantes, que nos ponemos a imaginar, bueno, ¿qué pasaría si, ¿no? Y algunas de esas ideas fantásticas, cuasi delirantes, pasan al horizonte 2, se empiezan a desarrollar, se empieza a dar un poco de forma, y eventualmente alguna de ellas después vaya a engrosar el horizonte 1, siendo un nuevo producto. Ahora, el producto que ya teníamos en el horizonte 1, como Norman siempre aclara, el horizonte 1 hay que sostenerlo, hay que potenciarlo y hay que desarrollarlo hasta que no tenga más posibilidad de desarrollo. ¿Sí? O sea, nunca es uno o el otro, siempre es uno y el otro. Acá tenemos... Espero haber respondido. Acá María Eugenia te quiere hacer una pregunta que es, ¿qué riqueza podemos obtener de la situación que estamos viviendo de acuerdo con los conceptos que has planteado?
Bueno, a ver, yo en realidad tendría que haber arrancado la charla diciendo que yo iba a hablar del futuro y del porvenir en las organizaciones y no de las organizaciones, porque no me considero con ninguna posibilidad de pensar eso, y me parece además bastante complicado, ¿no? Y digo, en parte también me parece que eso ha generado algunas cuestiones en alto vuelo filosófico, polémicas entre pensadores que se apuraron demasiado a tratar de ver qué es lo que viene cuando todavía no termina de pasar lo que está pasando, ¿no? Y digo, Slavoj Žižek, Agamben, digo, no pensadores precisamente de esos sencillitos, digamos, que uno puede decir que tienen alguna idea, ¿no? Tipos que realmente son grandes pensadores. A ver, a mí lo que me parece, en todo caso, lo que yo puedo decir es que estas dos categorías y cierta insistencia en la de porvenir son esenciales para poder lidiar con situaciones de este tenor. Creo que los que más van a sufrir son, como decía antes, los que están más apegados a que las cosas, que la realidad sea como uno las piensa y no como es, ¿no? Me parece que cuanto más fuerte es ese pensamiento, más difícil es responder a las cosas que no están previstas. Entonces yo diría, a ver, la incertidumbre no es una pandemia que tenga un ciclo de aparición y desaparición. Parte del problema de esta pandemia es que nos alerta de futuras pandemias y de que en todo caso va a haber que empezar a pensar que algunas prácticas no van a poder tener continuidad como lo tenían hasta ahora. Entonces, creo que nos introduce en un ejercicio, una gimnasia, que es necesaria, que es la de flexibilizarnos para poder asimilar y alojar eventos no contemplados. Yo creo que esa es un poco la cuestión, digamos, que nos puede enseñar esta situación. Más allá de eso, yo no me aventuraría. Sí, podría decir, seguramente el mundo no va a ser el mundo que dejamos cuando nos quedamos en nuestras casas inicialmente, pero no creo que eso sea un gran aporte a lo que ustedes ya saben. Bueno, muchas gracias. María, Antes de pasar... María, una última pregunta, María, y cortamos aquí, por favor. Bueno, ahí Juan Manuel, antes voy a leer una reflexión que te dejó aquí Victoria Pagliotti. Dice, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy interesante la diferencia entre futuro y porvenir. Solo comparto una reflexión que recién hice, sinceramente nunca me había puesto a pensar en su diferencia y muchas veces creo que llegamos a confundir una con otra, u otras veces nos centramos solo en el futuro, cuando el porvenir también nos ofrece un sinfín de posibilidades y ambos conceptos pueden y es prometedor que vayan juntas. Ahora sí, Juan Manuel. Santi, ¿vos tenías alguna pregunta? Santiago, ¿vos tenías una pregunta? Adelante, Santiago. Santiago. Hola, ¿me escucha bien? Dale. Sí. Bien, mi pregunta es, frente a este contexto en el cual las organizaciones tienen muy en cuenta el futuro a nivel de la búsqueda incesante de los datos, esto de las variabilidades de rotación del personal o diferentes índices con que se los trabaja, ¿cómo introducir la importancia de generar, de tener en cuenta, digamos, lo inesperado, ¿no? Cuando eso puede implicar una decisión que puede llevar, como por ejemplo en situaciones como hoy de la pandemia, a afectar un gran conglomerado de trabajadores, como puede ser despedir masivamente, ¿no? Bueno, ok. Sí, lo que pasa es que este es un escenario, digamos, tan radicalizado que es sumamente complejo. Digo, yo trato también de pensar el funcionamiento de estas dos categorías en escenarios inciertos, pero no en un acontecimiento que implique un quiebre absoluto de la subjetividad y del modo de funcionamiento de las organizaciones. Digo,
frente a ese contexto, me parece, el principal peligro diría que es la parálisis. Me parece que digamos, la seriedad y las implicancias que puede tener utilizar la categoría del porvenir en este contexto hace que de repente nos manejemos con viejas soluciones para situaciones que no son estas, digamos, ¿no? O sea, esto es sumamente antiguo, pero digo, a ver, el sistema de defensa que Francia construyó a partir de la Primera Guerra Mundial, digamos, la línea Maginot, que era parte del orgullo francés, fue construido con la idea de que la infantería era de a pie. Y los alemanes desarrollaron entre la construcción de la línea Maginot y el momento de invasión a Francia, tanques y una infantería absolutamente y una caballería, digamos, mecanizada, que destruyó la línea Maginot porque simplemente se armó para responder un problema que ya en realidad había mutado. Entonces, lo que creo también es que este tipo de situaciones nos obligan a ser creativos y a pensar con otro tipo de variables, ¿sí? Por supuesto, yo diría, viendo que si nos equivocamos es grave, porque puede serlo, pero permitiéndonos cierto margen para lidiar con una situación que, insisto, es atípica. Digo, esto me recuerda, yo soy, no ejerzo, pero soy especialista en administración de empresas en crisis. Y era una carrera que, la creo, no sé si sigue existiendo, pero la crearon todos sindicalistas, digamos, todos especialistas en sindicatura concursal. Entonces, el tema que ellos mismos se daban cuenta es que todas las opciones que se planteaban era la quita, digamos, y la renegociación de los plazos, ¿no? Entonces, ese era el esquema histórico. Ahora, me parece que estamos en una situación en la cual uno puede imaginar otro tipo de respuestas que no sean las estándares, porque ya sabemos a dónde nos lleva eso, digamos, ¿no? Entonces creo que parte de la cuestión permanentemente, insisto, es más que decir de qué manera es flexibilizarnos para introducir la posibilidad de pensar estos fenómenos desde otro lugar que no son los lugares ya recorridos. Y a veces para lograr eso hay que hablar con otra gente, ¿no? Con gente que venga de otro marco, con gente que venga de otro palo, y tratar de tener al mismo tiempo las posibles, no digo recetas porque recetas es un término despectivo, pero las soluciones ya recorridas y tenerlas como referencia, y eventualmente otras que se le puedan ir ocurriendo a otras personas. Trabajar sobre eso. Me parece que creo que en algún punto claramente lo mío es una propuesta más del trabajo sobre el recurso humano que se traduzca, digamos, en formas de posicionamiento diferentes dentro de las organizaciones. Bueno, te agradecemos mucho, Ariel. Un placer. Le agradecemos a todos y a todas por haber aceptado esta invitación. Ya de alguna manera volveremos a estar con tu presencia, Ariel. Y vuelvo a agradecer a todos. Tenemos una serie de actividades que ya le vamos a enviar para que se sumen. Muchas gracias a todos y a Ariel especialmente. Un aplauso, ¿no? Ariel, gracias. Virtual. Muchas gracias, Ariel. Gracias. Ahí les mando. Gracias. Gracias. Gracias, Ariel. Hasta luego. Chao. Chao.